Realmente yo comencé fue con la ficción, primero con una muy pequeña ficción que hice como a los 14 años, que se llamaba Vía Cerrada, una película completamente prescindible, en un momento en que yo no sabía hacer cine realmente nada. Ya en la universidad el primer trabajo que hice fue de ficción, que fue una adaptación de un cuento de Sartre que se llama Eróstrato, una película de 17 minutos. Posteriormente sí ya entré a hacer documental, eso con Carlos Mayolo, que ya había hecho varios documentales antes. Él había hecho Monserrate, Quinte Bolívar, Iglesia San Ignacio, y entonces hicimos Oiga Vean unas vacaciones que yo tuve de la universidad. Esto fue en el año 71 cuando estos Juegos Panamericanos. Entonces esa fue realmente mi primera experiencia documental, que comenzamos a hacer ese documental pues muy intuitivamente, prácticamente sin un guión, sino con unas notas que teníamos, y lo hicimos. Incluso pues lo hicimos muy improvisadamente porque los Juegos Panamericanos comenzaron y no teníamos cámara. Entonces lo que sucedió fue que Mayolo trabajaba en una agencia de publicidad y se robó la cámara como una semana, y así fue que hicimos la película, que era una Bolex de cuerda, que tenía un zoom, y yo hacía un sonido con una Uger que me había prestado Fernel Franco, pero no había obviamente sincronismo entre las dos. Por eso pues el montaje de la película es un montaje pues no tanto basado en el sincronismo, sino más bien en el asincronismo de las imágenes. Posteriormente, Mayolo y yo volvimos a trabajar juntos en un pequeño documental que se llamaba Cali de película, pero ese sí era en 35 milímetros, financiado por la Licorera del Valle, que era sobre la feria de Cali. Un documental corto, como de, no recuerdo cuánto duraba, tal vez 14 minutos, algo así. Y ese se hizo con una cámara a reflex que yo compré de segunda en Los Ángeles y me la traje cuando me gradué. Pero también no había sincronismo entre sonido e imagen. Seguí colaborando con Mayolo en codirección, dos proyectos más, uno que se llamó Asunción, que fue nuestro primer trabajo de ficción, que era una película para el sistema que llamaba El Sobreprecio, una película como de 15 minutos. Ahí ya yo había conseguido una cámara, ¿cómo se llamaba esa cámara? ACL, Eclair ACL. Entonces fue la primera vez que pudimos trabajar con sincronismo de sonido e imagen, ya con Nagra, Eclair ACL. Posteriormente ya hicimos lo que fue la última película que hicimos en codirección, que fue Agarrando Pueblo, que fue en el 77, que era una película pues, que mezclaba la ficción y el documental. Ya después, y ahí nos abrimos, Mayolo y yo, cada uno siguió como por su camino, aunque yo seguí colaborando con él en el montaje de sus películas, y él en algunas películas mías actuó. Pero pues sí, ahí en el año 78 creo que cada uno siguió su camino. Yo recaigo en el documental es después de hacer una película de largometraje de ficción que fue Pura Sangre, que pues fue un fracaso a nivel comercial, y entonces esa primera experiencia de largometraje me llevó al documental de nuevo.
También coincidió que en ese momento comenzaron a salir los equipos de video a mediados de los años 80. A mediados de los años 80. Y también coincidió con que se establecieron los canales regionales de televisión. Entonces, al regresar al documental, me embarqué en hacer un largometraje documental que fue Andrés Caicedo, unos pocos buenos amigos. Aunque antes hice un pequeño documental en 35 milímetros con Jorge Nieto que se llamaba En busca de María, que combinaba un poquito el documental con la puesta en escena documental, porque era una película pues, sobre el primer rodaje que se hizo en Colombia, que fue la película María. Posteriormente, sí, cuando comenzaron los canales regionales, después de hacer la película Andrés Caicedo, unos pocos buenos amigos, que fue un largometraje documental, donde también comencé, digamos, continué un estilo que ya estaba en busca de María, que era la película que incorpora materiales de archivo, letreros, intertítulos, la entrevista. Y así pues fui creando, pues, yo creo que más de 30 documentales en toda esta carrera, ¿no? Fue una etapa muy prolífica esa de los canales regionales cuando yo trabajé para Rostros y Rastros, ¿no? Donde vos estuviste en parte de la realización de ellos, ¿no? Vos trabajaste al pie al pelo a la carrera y ¿cuál otro? Pues estuvimos juntos. Cámara Ardiente, Luis. Cámara Ardiente, claro. Sí. Yo creo que la ficción gradualmente me fue abandonando a mí, ¿no? Y encontré mi verdadera vocación, que era hacer documental. Pero eso también pues respondía a otras cosas, por ejemplo, a salirme un poco de lo que es el mercado de la película de largometraje y al sistema de producción de largometrajes, ¿no? O sea, el largometraje de ficción, a diferencia del documental, pues tiene varias camisas de fuerza que son, en primera medida, pues un guión, en segunda medida, un equipo muy grande de gente, y en tercera medida pues un presupuesto muy elevado. Entonces el video me proporciona a mí la forma de expresarme de una manera más barata, y a medida que los equipos de video se fueron volviendo más livianos, pues fui adquiriendo más libertad al usarlos, ¿no? Hasta llegar, por ejemplo, a hacer la película de nuestra película, que fue como en el año 91, donde ya hice un largometraje con un equipo muy liviano de High 8. Quizás sin proponérmelo, esos tres temas de la ciudad, la memoria y la muerte han dominado mi trabajo. La ciudad, por un lado, porque Cali era una ciudad que casi no había sido documentada audiovisualmente. Y también pues veía que era una ciudad que estaba cambiando muchísimo. Cuando hicimos Oiga Vea, éramos conscientes de que la ciudad no iba a ser la misma después de los 6º Juegos Panamericanos, porque la fisonomía de la ciudad cambió por completo. Entonces ahí ya comenzó a haber una pérdida, y una pérdida, digamos, de un patrimonio arquitectónico, de un paisaje, de ciertos estandartes visuales de la ciudad. Fueron desapareciendo. Entonces eso me impulsó, no solo a mí, sino a muchos artistas,
a tratar de recuperar la memoria de la ciudad. Entonces, eso se ve en artistas plásticos como Oscar Muñoz o como Eder Astudillo o como Fernel Franco, que coincidimos con el mismo tema. Ese tema de la memoria surge con la película En Busca de María, que es recuperar la memoria de una película perdida, ¿no? A través de documentos, recreación histórica. Entonces, ahí digamos que comienza mucho esa preocupación con la memoria. Pero pues los tres temas, la ciudad, la memoria y la muerte, están muy relacionados, ¿no? Porque pues traté de hacer memoria sobre una ciudad que no tenía memoria o que la estaba perdiendo, y que no tenía una memoria audiovisual. Y el tema de la muerte pues está ligado a la memoria en el sentido de que la ausencia de memoria es la muerte. Es decir, para ponerlo de una manera muy clara, si alguien vive y nadie lo recuerda, esa persona de pronto no existió. Pero digamos, ese tema de la muerte me tocó enfrentarlo directamente, ya con una película que se llamó Nuestra Película, que era sobre el artista Lorenzo Jaramillo, que iba a morir de SIDA, ¿no? Y que la película da cuenta de sus últimos días en los cuales él ya no podía trabajar sino expresarse únicamente por la palabra, ¿no? Entonces ahí, digamos, vi eso de la memoria de la muerte, digamos, ver la muerte trabajar, ¿no? Lo que decía Cocteau, que la cámara veía la muerte trabajar, ¿no? Pues no sé, es que tal vez uno no se establece esos lineamientos, sino que a medida que uno va trabajando, esos lineamientos se van viendo en la obra de uno, ¿no? No es que uno premeditadamente diga, yo voy a ser un cineasta autor. Yo creo que eso se lo dice a uno, es otras cosas, ya sea la crítica, ya sea pues el peso de la obra misma o la coherencia de la obra misma, ¿no? Pero pues sí, yo creo que mi trabajo parte mucho de mucha reflexión sobre el cine, porque pues el cine ha sido mi pasión todo el tiempo, leer sobre cine, ver cine, y, y también yo pensaba que en Colombia los cineastas son muy poco dados a reflexionar sobre su oficio. Son prácticamente ágrafos en el sentido literario de la palabra. Eh, no escriben sobre lo que hacen, no teorizan sobre lo que hacen. Entonces por eso yo he garrapateado aquí y allá algunas ideas al respecto, y pues también a fuerza de hacer entrevistas también a uno lo hacen reflexionar, ¿no? Porque en este mundo moderno hay la, la manía de las entrevistas, ¿no? Como dice Fernando Vallejo, que la mitad del mundo preguntando y el resto del mundo contestando. y, y, y sí, pues, sobre todo, pues, el cine me ha hecho reflexionar mucho porque de la larga carrera que ya tengo, que son casi 50 años de hacer un trabajo audiovisual, pues he visto todos los cambios, ¿no? Ayer en ese coloquio que hubo decía que en el año 1963, cuando yo filmé las primeras imágenes de un cortico que hice a los 14 años, ya Rossellini había dicho que el cine había muerto. Entonces, eh, eh,
pues eso suena muy terrible que cuando uno comience una carrera alguien le diga que esa carrera ya está muerta. Y así sucesivamente he visto las diferentes muertes del cine, ¿no? Que las seguimos viviendo, ¿no? Ahora, por ejemplo, que ya el soporte fotoquímico desapareció, ya no existe la película Kodak, ni la Fuji, ni la Ferrania, ni nada de esas cosas. Ya todo, pues, con la revolución digital, pues, ha ido cambiando. La sociología del cine ha cambiado. Ya no existen estos grandes palacios donde íbamos a ver el cine en los años 50, 60 y hasta 70, sino ahora pues está el multiplex. Me ha tocado ver el cambio también que ha generado el home video, es decir, pues el cambio que se generó a partir del Betamax, posteriormente el VHS, después del DVD, el videodisco, ahora pues está en internet, ¿no? Pero digamos el cine que yo quería ya no existe prácticamente, que fue el cine, por un lado el cine de autor norteamericano, que yo creo que ese cine murió con dos eventos, con la película de La Guerra de las Estrellas y Tiburón. Esas películas cambiaron para siempre el esquema de producción de Hollywood. Y, y por otro lado, el cine de autor que conocíamos europeo, pues tuvo su época de gloria hasta los años 70, ¿no? Cuando estaban vigentes los conocemos ahora como los maestros del cine, ¿no? En un año uno podía ver una película de Kurosawa, de Fellini, de Antonioni, de, pues siga contando, de John Ford, en fin, también. Eh, eh, entonces, las cosas han ido a un ritmo muy acelerado, yo pienso, muy acelerado. Y, y no sé pues qué vaya a pasar, ¿no? Eh, lo curioso es que mientras que el cine sufre estas diferentes muertes, en Colombia el cine apenas está comenzando a surgir con un proyecto industrial. Entonces hay como esa paradoja, ¿no? De que eh, ya cuando digamos en todo el mundo está cayendo el cine así en caída libre, en ciertos países pues apenas estamos tratando de tener leyes, de tener infraestructura para hacer cine. Y es una lucha muy desigual porque pues es como la lucha entre una termita y el elefante, ¿no? Entre pequeñas industrias nacionales contra el gran monopolio que es Hollywood, ¿no? Lo que pasa es que para mí ya no me interesa el cine de Hollywood, que tanto me interesó porque cambió de una forma radical. Hay, yo pienso, un estancamiento en cuanto a la narrativa de Hollywood, que se basa ahora pues mucho en los efectos especiales, en los remakes, en los superhéroes, en basarse en cómics. Prácticamente ninguna película de éxito de Hollywood en este momento es de material original, todo es material derivado. Digamos que yo vengo de la cinefilia, ¿no? Así como guardadas las proporciones, pues el grupo de la nueva ola vino de la cinefilia, ¿no? Sobre todo una cinefilia que tuvo mucho que ver con lo que es el cine norteamericano y el cine que se puede llamar ahora clásico, ¿no? Pero esa cinefilia, pues también equiparándola con el grupo de Caído Cinema, también se dio en la escritura, es decir, una preocupación sobre la historia del cine y sobre la historia de los autores y en publicaciones.
y en la difusión, es decir, nosotros fuimos militantes cinematográficos porque teníamos un cineclub, teníamos una revista. Lo que yo veo ahora es que los jóvenes, pues sí, manejan muy bien lo que es la técnica de los nuevos medios, pero a veces son completamente ignorantes de la historia del cine, ¿no? Para ellos, hablarles de Buñuel o de Kurosawa o de alguien así, se le hace que eso es nube, ¿no? Esas películas son viejas, ¿no? Hay cineastas que creen que el cine prácticamente lo inventó Tarantino o Peter Greenaway, o yo no sé quién. Y otra cosa es que en Colombia no tuvimos una tradición cinematográfica a diferencia de otros países latinoamericanos como Argentina o México o Brasil, pero sí una gran tradición televisiva y muy rentable. Entonces, el cine que se está haciendo en Colombia en gran parte está basado en la narrativa de la televisión, el casting de la televisión y en la estructura de producción de la televisión. Es decir, cualquier chico que hace una ópera prima ahora tiene 6, 8 camiones parqueados afuera, tiene 60 personas detrás de la cámara, y no se han dado cuenta que, pues, que la revolución digital consiste en abaratar los costos y los equipos de grabación, ¿no? Las películas se pueden hacer con equipos de 5, 6, 10 personas, incluso pues ya hay películas unipersonales, cosa que ya lo he hecho en 2 películas que fueron La de Sazón Suprema y Un Tigre de Papel, donde yo mismo operé la cámara, hice el sonido. Quizá la única ayuda que tuve exterior fue tener un editor, porque simplemente soy un ignorante de los computadores, de la técnica del Final Cut. Pero sí, yo creo que yo decía eso, que los cineastas colombianos necesitaban un poco, volverse un poco más humildes. No, un largometraje en Colombia está costando $500,000 y eso no se compadece con el número de espectadores que van a ver una de esas películas. Estas películas nuevas a veces hacen 8.000 espectadores, 10.000, 12.000, 30.000. Si hacen 100 ya es considerado pues un éxito, pero con 100.000 espectadores no recuperan ese $500,000. Entonces el cine también se está recostando un poco en las ayudas que ofrecen los festivales, los países europeos. Y esto pues también de alguna forma puede terminar en modas o en tipo de películas que son para festivales, entre comillas, ¿no? Ya en el cine latinoamericano se habla del fenómeno de Rotterdam. Hay ciertas películas que uno las ve y dice, esta es una película que se hizo como para ganar fondos en Rotterdam, o este guión, o que pues se me hace un poco una deformación, ¿no? Porque es una dependencia, o sea, así como había una dependencia de Hollywood, de la televisión, puede haber una dependencia de este cine de autor que está de moda, ¿no? Yo creo que Un Tigre de Papel es un trabajo que no hubiera podido existir si yo no hubiera hecho hace muchos años con Mayolo Agarrando Pueblo, porque ahí fue la primera vez que reflexionamos sobre la naturaleza del documental y la naturaleza de la verdad y la mentira, ¿no? Sobre los dispositivos de contar la verdad, que pueden ser los mismos dispositivos que se utilizan para contar la mentira. Esto pues ya se lleva a una forma exacerbada en Un Tigre de Papel, donde constantemente se está poniendo en duda la verdad, y constantemente el espectador tiene que estar muy aguzado para saber si le están diciendo la verdad o la mentira, ¿no?
pero yo creo que ahí pude plasmar una cantidad de preguntas que yo me hacía a mí mismo con el cine mismo, así como en Agarrando Pueblo, pues hicimos crítica de cine con el cine mismo. En Un Tigre de Papel yo pongo todas estas dudas que yo tenía sobre los límites de la ficción y el documental, porque es muy difícil ya establecer una línea como se podía establecer antes de que esto es ficción, esto es documental. Yo pienso un poco como lo que dice José Luis Guerín, que la diferencia entre el documental y la ficción es la diferencia del control y el azar. Es decir, en la ficción siempre hay un elemento de control. Desde que existe un guión, eso ya es un control, un filtro por el que hay que pasar. En cambio, el documental es el azar. Yo decía, siempre he dicho pues, que la diferencia entre el cine y la ficción y el documental era como la diferencia entre la cacería y la pesquería. Es que en la pesquería hay ese elemento precisamente del azar, que uno tira el anzuelo y no sabe qué va uno a atrapar. En cambio, pues en la cacería uno sí tiene un objetivo, ¿no? Uno va a un terreno y dice, no, pues este terreno de jabalíes, entonces vamos a matar el jabalí. ¿No? En la pesquería pues puede salir de todo, o no puede salir nada también, ¿no? Entonces, para concluir, yo podría decir que, pues, que todo lo tuyo es mental. Como la canción, lo tuyo es mental. ¿Qué crees? ¿Ah? Pues no sé, es que digamos que lo que me da el documental es que no pienso tanto las cosas premeditadamente. Es decir, yo nunca escribo un guión, sino voy, voy siguiendo ciertas intuiciones y en el proceso mismo de hacerlo es que estoy descubriendo qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Eso se me hace muy gratificante porque cuando hacía ficción siempre sentía que no estaba cumpliendo los requisitos del guión, que siempre me quedaba corto de cómo estaba idealmente escrito el proyecto. Siempre había cosas ya fuera de producción, de actuación, una serie de accidentes que hacen que lo que uno haga no sea lo que uno se esperaba de él. La ficción, pues el documental lo bueno que tiene es que uno descubre cosas, ¿no? Uno descubre cosas. La ficción pues, uno está tratando de seguir una huella y eso no me gusta. Se me hace una camisa de fuerza el guión.